Hola, buen día. Bueno, la idea es compartir las pautas principales de las nuevas guías de práctica clínica de la Federación Europea de Periodoncia para el tratamiento de la periodontitis estadios 1-3. El primer planteo de la guía es que hace un cambio en la nomenclatura de o del tratamiento periodontal, de las etapas del tratamiento periodontal. Vamos a empezar por ahí, después vamos a ver qué es una guía de práctica clínica, cómo se implementa y cómo se realiza. El primer cambio a tener en cuenta, creo que ya lo vieron con Hugo, pero la idea es volver a verlo, que ahora el tratamiento de la periodontitis se va a dividir en pasos. En vez de usar las expresiones terapia básica, terapia complementaria, terapia rehabilitadora, lo vamos a dividir en 4 pasos. El primer paso va a ser la primera parte de la terapia básica, la cual vamos a promover el cambio de conducta. Vamos a promover los hábitos, instrucción de higiene, control de placa, e intentar modificar los factores de riesgo modificables, como por ejemplo el hábito de fumar, si el paciente tuviese diabetes, poder que se controle la diabetes, etc. Por otro lado, bueno, lo que siempre hacíamos de la eliminación de placa y cálculo supragingival, los factores restrictivos de placa, pulido de obturaciones desbordantes, etc. Y esto podrá incluir o no terapias coadyuvantes con agentes químicos. El paso 2, que también lo teníamos antes incluido dentro de la terapia básica, incluye la instrumentación subgingival con o sin terapias coadyuvantes. Dentro de las terapias coadyuvantes tendríamos la opción de terapias físicas, como la fotodinamia, el láser, antimicrobianos locales o sistémicos, y fármacos moduladores de la respuesta del huésped. Un punto interesante de esto es que ellos proponen la utilización del término instrumentación subgingival, que incluye la eliminación de placa, cálculo, cemento reblandecido, bien, y que puede también implementarse para la instrumentación subgingival en implantes, o sea que la expresión moderna es hablar de instrumentación subgingival en vez de raspaje y alisado radicular. Muy bien, entonces hasta aquí tendríamos lo que para nosotros llamábamos terapia básica. Digamos, esta propuesta sigue igual, ¿no es cierto? Que todo lo que sea el paso 1, promover los cambios de conducta, será reforzado durante todo el tratamiento, fomentar la adherencia, evaluar resultados de estos cambios de conducta, explorar alternativas para superar barreras. La idea es que la terminología de pasos se eligió en vez de la terminología de fases, para tener bien claro que para pasar a un paso hay que haber completado el otro. Digamos, como que queda más claro que uno no puede saltar ningún paso de la terapia. Una vez entonces que el paciente logró un cambio de hábitos, pasamos al paso 2, que es la instrumentación subgingival, y bueno, como siempre se realiza la reevaluación, y al mes y medio, 2 meses, o entre el mes y los 2 meses, esto no está claro en la literatura. En esa reevaluación se va a evaluar si se lograron los objetivos principales del tratamiento, que es que no haya bolsas de más de 4 milímetros con sangrado, o sea, esa es la pregunta que nos vamos a hacer, ¿no es cierto? ¿Hay bolsas de más de 4 milímetros con sangrado? O si hay bolsas profundas, o sea, bolsas de 6 o más, donde ahí ya no nos vamos a preocupar si sangran o no sangran. Siempre que haya bolsas de 6 o más tendremos que implementar algún tipo de tratamiento. O si la cantidad de sitios, mejor dicho, la cantidad de sitios con sangrado es menor al 10% o es mayor. ¿No es cierto? Esas van a ser las preguntas que nos vamos a hacer. En función de esas preguntas podremos, si se han cumplido los objetivos, esto es verdad que no, digamos, pasaremos al paso 4, al paso del mantenimiento. Y si vemos que tenemos que hacer un retratamiento, pasaremos al paso 3, que es lo que antes llamábamos fase o terapia complementaria. Ya sea si cuando pasemos al paso 3,
una vez realizado, después tendremos que volver a reevaluar y ver si podemos pasar al paso 4 o tenemos que volver a repetir el paso 3. El paso 3 que va a incluir lo mismo que antes, ¿no? La cirugía periodontal, los colgajos de acceso, resectiva o regenerativa, y la reinstrumentación subgingival con o sin terapias coadyuvantes. Ahora, a la terapia complementaria, entonces la vamos a llamar el paso 3 del tratamiento. El step therapy, dicen ellos, la terapia de paso a paso. Y si se han cumplido los objetivos del tratamiento, pasaremos al paso 4, o mantenimiento periodontal, o terapia periodontal de soporte. Soporte periodontal care sería como cuidado periodontal de soporte. Pero los españoles lo tradujeron como mantenimiento periodontal. Importante también señalar que las extracciones, el ajuste oclusal o la ferulización pueden realizarse en cualquier paso del tratamiento. En cualquiera de los pasos puede ser necesario realizar alguna de estos tratamientos. Entonces, teniendo en cuenta estos pasos de la terapia periodontal, que a partir de ahora los tenemos que llamar así, la guía se va a preguntar un montón de cuestiones sobre cada uno de estos pasos, ver si podemos, basados en la evidencia, dar una recomendación clínica de qué hacer y qué no hacer en cada paso. Esto es una guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica busca dar una recomendación. Esto es lo que busca. Busca dar una recomendación clínica. Porque nosotros tenemos la evidencia, pasar de la evidencia a la clínica, en general, muchas veces, hoy en día más que antes, creo yo, con la cantidad de información que hay, y con todos los intereses económicos que hay detrás del conocimiento, el ser capaces de interpretar la evidencia para ver qué hacemos finalmente en la clínica, es muy difícil, es cada vez más difícil, creo yo. Entonces, estas guías de práctica clínica son muy importantes y son bastante comunes en medicina. En periodoncia nunca hubo una guía de práctica clínica, es la primera vez que tenemos este recurso, ¿sí? Había guías de tratamiento, guías de práctica, pero no realizadas con la precisión con que se realizó esta guía. ¿Qué es una guía de práctica clínica S3? ¿Qué dice guía de práctica clínica S3? La clasificación de las guías de práctica clínica de la Asociación de Sociedades Médicas Científicas Alemana es la que se decidió usar este tipo de guías, digamos. Clasifica las guías en 4 posibilidades, S1, 2K, 2E y 3. Fíjense la diferencia entre cada una. La S1 es la recomendación de expertos. Es una guía informal donde expertos plantean cómo son, qué terapias tendrías que hacer. La guía 2K se basa en el consenso, o sea, los expertos, por una metodología estructurada, llegan a un consenso. La guía 2E está basada en la evidencia, pero no hay consenso de expertos, sino que simplemente un resumen de las revisiones sistemáticas de la literatura, hay una síntesis de la evidencia. Y las guías S3, que son, como es esta guía de periodoncia, se basan en ambas cosas, en la evidencia y en el consenso. Un comité representativo analiza la evidencia en las revisiones sistemáticas, la sintetiza y después, con una metodología estructurada, se llega a un consenso. Vamos a ver cómo se hicieron las guías, cómo hizo la FP estas guías. Primero encomendó la realización de 15 revisiones sistemáticas, respondiendo a preguntas PICO. Recuerden que las preguntas PICO incluyen sobre qué pacientes se implementan los tratamientos, qué intervenciones se implementan, con qué se comparan, y sobre qué variables dependientes se evalúa la respuesta. Entonces vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, en pacientes con periodontitis, ¿cuál es la eficacia de la intervención con antimicrobianos sistémicos en comparación con la instrumentación subgingival más placebo en la reducción de la profundidad de sondaje? Aquí podemos ver cómo está muy
claro sobre qué pacientes, qué tratamiento, comparado con qué y sobre qué variable estamos analizando. Entonces, se propusieron que en la guía están todas las revisiones, los títulos, y uno puede leer todas las revisiones sistemáticas sobre cada uno de los temas. Una vez hechas todas las revisiones, se reunieron grupos de expertos, primero en grupos pequeños, resumieron las revisiones sistemáticas, después en función de eso una reunión plenaria donde a partir de la votación se llegó por consenso a responder un montón de preguntas sobre cada uno de los pasos de tratamiento. O sea, hay preguntas pico aquí, digamos, para hacer las revisiones sistemáticas, y después, dentro de cada uno de los pasos de tratamiento que vimos recién, se hacen preguntas específicas sobre cada uno de los tratamientos y qué es lo que estaría recomendado y no recomendado. ¿En base a qué se llega a la recomendación? En base a la calidad de la evidencia, por lo tanto el primer paso era calificar la evidencia, lo que tuvieron que hacer los expertos. Después, calificar la fuerza de la recomendación, porque la evidencia científica sola no te concluye directamente con una recomendación. Ahora vamos a ver qué otros factores están tenidos en cuenta para llegar a recomendar algo en la clínica. Después, el consenso de expertos, la fuerza del consenso, o sea, en función de los 3 puntos, o sea, la calidad de la evidencia, otras variables que te influyen, por ejemplo, el riesgo-beneficio, ¿sí? La fuerza de la recomendación, y por otro lado, la fuerza del consenso. Entonces, la fuerza de la recomendación, si yo recomiendo una recomendación fuerte o una recomendación más débil, o una recomendación abierta, donde digo, no sé, puedes usarlo, pero no está muy claro si usarlo o no usarlo, va a estar basada, por un lado, en la calidad de la evidencia, por supuesto. Por otro lado, en un montón de otros puntos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el equilibrio riesgo-beneficio o beneficio-daño, la magnitud de los efectos, las consideraciones éticas, legales y económicas, las preferencias de los pacientes, la precisión de las estimaciones del efecto, la relevancia y consistencia de los resultados, y la aplicabilidad de la evidencia en la población objetivo. Entonces, como no solamente influye para la recomendación la calidad de la evidencia, a veces la calidad de la evidencia es alta, pero la fuerza de la recomendación puede ser no tan alta. ¿Bien? Ahora bien, vamos a ver que cuando leemos la pregunta, la recomendación en qué está basada, a veces está basada en la evidencia y a veces está basada en el acuerdo de expertos. Si la evidencia no es suficiente, pero los expertos llegan a un acuerdo, igual nos van a dar una recomendación. Cuando la evidencia no es suficiente, los expertos no llegan a un acuerdo, nos van a decir, ahora van a ver, nos van a decir que la evidencia no es clara, que falta más investigación y que no nos pueden decir nada de qué hacer en función de una pregunta determinada. Entonces, bien, cuando encontremos las preguntas con la recomendación, cómo está escrita la recomendación, vamos a encontrarnos con estas expresiones y estas indicaciones. Cuando la evidencia sea alta, nos vamos a encontrar con una A. Eso quiere decir que recomendamos. O sea, que la evidencia es alta, entonces la recomendación es fuerte. Cuando la evidencia es moderada, vamos a decir que sugerimos. Ahora, acuérdense que la recomendación no depende solo de la evidencia. O sea, a veces puede ser una evidencia alta, sin embargo, supongan que sugerimos, que hay otras variables que están en juego, ¿no es cierto? Cuando la recomendación es débil, cuando no es certera esa recomendación, es moderada la evidencia que hay, una evidencia moderada, vamos a decir que sugerimos, y cuando la evidencia es insuficiente, pero no es determinante que no, vamos a decir que se puede considerar. Entonces fíjense que también, además de las letras que dicen, la A indica recomendamos, la B indica sugerimos, y el 0 indica se puede considerar, vamos a tener flechas. Cuando las flechas están para arriba, recomendamos que sí haga hasta el tratamiento.
Cuando las flechas están para abajo, recomendamos que no. O sea, porque uno puede con contundencia decir que hagas algo o que no lo hagas. O sugerimos que sí, cuando es una sola flecha, o sugerimos que no. O cuando es horizontal la flecha se puede considerar. Entonces vamos a ver cómo se ve una pregunta y una recomendación. Fíjense que no es una pregunta y una respuesta, es una pregunta y una recomendación. ¿Sí? A partir de la pregunta se busca dar una recomendación clínica, por eso es una guía de práctica clínica. Entonces uno puede encontrar, agarré una pregunta cualquiera solamente como ejemplo, por ejemplo, la pregunta en este caso es, ¿los resultados del tratamiento con aplicación complementaria de láser son superiores a los de la instrumentación subgingival no quirúrgica por sí misma, o sea, sin láser? Esta es una recomendación basada en la evidencia. Ven acá dice, recomendación basada en la evidencia. Entonces, la recomendación es, sugerimos, por eso es B, porque sugerimos, y como la flechita es para abajo, sugerimos no utilizar aparatos de láser como complemento de la instrumentación subgingival. Si bien hay evidencia, ¿sí? Hay evidencia, la evidencia muestra que no habría suficientes beneficios como para que se justifique utilizarlos. Ahora no dice recomendamos no utilizar, dice sugerimos no utilizar láser como complemento de la instrumentación subgingival. Después de la pregunta y la recomendación, va a venir un texto donde te va a hablar de cada uno de estos trabajos, donde se justifica por qué esta recomendación. Vamos a ver ahora otra recomendación. Recomendación, fíjense, que acá dice otra cosa, uno le tiene que prestar atención a eso, no solamente ir a leer la respuesta o la recomendación. Recomendación basada en el acuerdo de los expertos. ¿Sí? Y la literatura de apoyo, ¿cuál es? La opinión de expertos y la revisión sistemática de colgajos de acceso de este autor. ¿Sí? Y la recomendación es grado A, flechita para arriba. ¿Qué quiere decir? Recomendamos, sí. ¿Recomendamos qué? Bueno, recomendamos que como requisito mínimo repetir el raspaje y la instrumentación radicular con o sin colgajo de acceso en la zona, en el contexto de un tratamiento de alta calidad en los pasos 1 y 2. Acá hay que ver cuál es la pregunta también. Lo que se están preguntando es que si yo no tengo conocimientos especializados, no puedo referir al paciente, cuál es el nivel mínimo necesario para manejar las bolsas residuales, o los defectos óseos, o en el conocimiento mínimo necesario es que se repita el raspaje y la instrumentación radicular con o sin colgajo en la zona, y es que no estoy capacitado para hacer otro tipo de terapia quirúrgica. Entonces se dice que se recomienda que se haga esto, repetir la instrumentación si es que uno no está capacitado o uno está en un lugar donde no puede referir al paciente. ¿Cuál es la importancia? Vamos a ver otra pregunta. Bien, basada en el acuerdo de expertos, ¿sí? Basada en el acuerdo de expertos, pero acá dice sugerimos, ven, ve una sola flechita para arriba. Sugerimos sí. Sugerimos realizar de forma rutinaria la eliminación mecánica de placa para limitar la tasa de pérdida dentaria durante la terapia periodontal de soporte o la terapia de mantenimiento o paso 4. Entonces acá nos encontramos con sugerimos sí, acá nos encontramos con recomendamos sí, ven, acá con dos flechitas para arriba, acá sugerimos no, estoy mostrándoles ejemplos. Sugerimos no es cuando es B, es sugerimos, acá va a decir sugerimos. Pusieron música en el edificio al lado. Bien. Fíjense, otra opción es cuando la recomendación es abierta. Recomendación basada en la evidencia, pero es abierta. Se puede considerar. ¿Para qué pregunta? Los antisépticos administrados localmente mejoran el resultado clínico de la instrumentación subgingival. Dice, se puede considerar la posibilidad de administrar localmente clorhexidina de televisión sostenida como complemento de la instrumentación subgingival en pacientes con periodontitis. Se puede considerar. La calidad de la evidencia, 9 estudios randomizados controlados, pero, ¿qué dice acá? No es lo importante. Alto riesgo de sesgo y heterogeneidad entre los estudios. O sea, si bien hay muchos estudios, no es buena la calidad de la evidencia. Por lo tanto, la cantidad de estudios no es lo que nos hablan de la calidad de la evidencia. Entonces, la recomendación es que se puede considerar
pero no sería un tratamiento que ellos se jueguen a decir que lo recomiendan o que lo sugieren realizarlo, pero se puede considerar. Después tenemos las declaraciones, que es cuando falta evidencia y no se pudo llegar a un acuerdo de expertos. Por ejemplo, como en este caso, si son eficaces los métodos psicológicos de motivación para el cumplimiento de las prácticas de higiene, y fíjense que dice declaración basada en la evidencia, pero es una declaración, ¿sí? Si bien hay varios estudios, el grado de recomendación es una declaración. No claro, se necesita más investigación. Acá no lograron ponerse de acuerdo para dar una recomendación o una sugerencia contundente. Muy bien. ¿Qué es lo que hizo la CEPA? Cuando uno tiene una guía de práctica clínica de este tipo, la Federación Europea, todas las entidades que son miembros de la Federación Europea, les dio las guías y les dijo que podían adoptarla como era o adaptarla a su realidad. La manera de adaptarla es que se junten expertos del país, de cada uno de los países, que analicen pregunta por pregunta y que aclaren si adoptan la recomendación, la adaptan para su país. Por ejemplo, en este caso, donde la pregunta es si dice, con el nivel de formación requerido, ¿cuál es el nivel de formación requerido para tratar bolsas residuales profundas? Entonces, la Federación Europea dice que se recomienda que eso lo realice un especialista. Entonces, bueno, no dice exactamente, dice por dentistas con formación específica adicional o por especialistas en centros de referencia. Entonces los españoles dicen que en España no existe el título de especialista. Entonces, como no existe el título de especialista, ellos adaptan la recomendación y dicen, el tratamiento quirúrgico es eficaz, pero con frecuencia compleja, y recomendamos que sea proporcionado por dentistas con formación específica adicional, con formación a nivel especialista, porque no existe la palabra especialista en España. Bueno, después dice, no se actualizó la evidencia, porque la evidencia estaba bien, lo que ellos adaptan porque ellos no tienen especialistas. ¿Bien? Entonces, la guía de la CEPA, si ustedes leen la guía de práctica clínica que adaptó la CEPA, van a encontrarse con un recuadro azul, que es lo que dijo la Federación Europea, y una parte rosa, que es lo que dice la CEPA. Y pueden encontrarse como acá, que dice adapta, o pueden encontrar que dice que adopta. Y lo adoptan exactamente como está, o si le aplican alguna modificación según las características propias del país. ¿Qué es lo que no consideró la guía? No consideró para dar la recomendación el costo-beneficio, que plantea que como se daría una guía para diferentes países con diferentes sistemas de salud, no serían comparables el costo-beneficio en cada país, y además se dispone de poca evidencia sólida que aborde esta cuestión. Tampoco se consideró el tratamiento de gingivitis, pero que la mayoría de los pasos, el paso 1 y el paso 2, estarían también aplicados al tratamiento de la gingivitis, pero que no se trató específicamente el tema, ni la periodontitis estadio 4, ni enfermedades periodontales necrosantes, ni periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas, ni afecciones mucogingivales. Tampoco se consideró las perspectivas de los ciudadanos pacientes, porque no encontraron una entidad que le pueda proporcionar esa mirada, pero que la próxima vez que se haga la guía, o que se revise la guía, porque la idea es revisar la guía cada 5 años, la idea es incluir la mirada de los pacientes. Muy bien. Entonces, ya vimos, es una guía de práctica clínica S3, que por qué dice que es S3, cómo se construyó la guía de práctica clínica, cómo podemos leer la recomendación. Ahora les quiero mostrar nada más, para que vean, no les voy a hablar de cada una de las preguntas, porque hay más de 10 preguntas y sus recomendaciones para cada paso. Pero fíjense, en el paso 1, responde todas estas preguntas, o sea, en función de estas preguntas, hacen una recomendación o una sugerencia o una declaración eventualmente, ¿sí?
Entonces acá tenemos preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la eficacia de aumentar el ejercicio físico en la terapia de la periodontitis? Por ejemplo, preguntas como esa. ¿Son útiles las estrategias adicionales de motivación? ¿Cuál es la eficacia de la eliminación de placa mecánica profesional? Bueno, el control de los factores de riesgo, etc. O sea que leer la guía de práctica clínica es una gran actualización de toda la periodoncia terapéutica de la periodontitis, y no de la periodontitis estadio 4, que ya necesitaría algo multidisciplinar, pero del resto de las periodontitis, y también muchas cosas están referidas también a gingivitis. En el paso 2, fíjense, acá hay 16 preguntas sobre el paso 2, el uso de antibióticos, ¿sí? Bueno, que no es el tema estar viendo cada pregunta, porque si no podemos estar 3 horas de clase. La idea es motivarlos, una clase motivacional para que lean la guía de práctica clínica. En el paso 3, fíjense, hay montones de preguntas sobre el manejo de las furcas, el manejo de los defectos intraóseos, ¿sí? Preguntas muy específicas, el manejo adecuado de las bolsas profundas residuales asociadas a la afección de la furca clase 2 mandibular, furca clase 2 interdental, furca clase 3, o sea, hay una pregunta específica con una recomendación específica. Por supuesto, cada uno de nosotros que vayamos a dar una clase deberíamos actualizarnos con guías para poder dar la recomendación clínica que sea adecuada a la época actual y a la evidencia actual. Hay algunas preguntas que quizás la recomendación, por ejemplo, una adaptación que podríamos hacer nosotros en la recomendación de utilizar o no fármacos locales, donde ellos dicen que tienen un alto costo, fármacos locales como coadyuvantes, instrumentación radicular, nosotros podríamos en nuestra adaptación decir que en nuestro país disponemos de un fármaco que es los microgránulos y que podría ser de menor costo, por lo cual tal vez podría ser sugerido que sí se utilice. Bien, eso sería adaptar la guía a tu realidad. Después, dentro del cuidado periodontal de apoyo o el mantenimiento, también tenemos muchas preguntas que están cada una con su propia recomendación. Fíjense, acá tenemos 20 preguntas en la terapia periodontal de apoyo. Las guías entonces están basadas en la mejor evidencia disponible o el consenso de expertos, y porque a veces es la evidencia disponible, el consenso, y a veces es solamente el consenso de expertos, ¿sí? No tanto la evidencia disponible, pero si pueden llegar a un consenso, ellos lo proponen, dan una recomendación, son recomendaciones respaldadas. Dice que es una directriz viva, porque se va a ir modificando, no se va a borrar toda y empezar una nueva, sino cada 5 años se va a revisar, y cada una de las preguntas se va a ver si la evidencia sigue dando la misma recomendación, o si en función de la evidencia la recomendación va a cambiar. La CEPA entonces lo que hizo fue adopción-adaptación, o sea, adoptó algunas recomendaciones y adaptó otras, de manera así cada una de las preguntas tiene su adaptación o no. En cambio, la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia lo que hizo fue adopción-adaptación, o sea, adoptó la guía, pero adaptó mediante un comentario los puntos que le parecía, no cada pregunta, pero como un comentario general analizando la situación particular de Latinoamérica. La idea, bueno, como dije antes, en una actualización futura, la idea es incluir la perspectiva de los ciudadanos y pacientes. Vamos a ver entonces la guía de la FIP, la que creo que tenemos que usar nosotros y la que tenemos que hacerle leer a los alumnos, no la guía de la CEPA, que tiene la adaptación de CEPA, me parece que eso es como que hace que sea muy largo el texto y que confunda, sino que tenemos que usar la guía de la FIP, donde dentro del comité de apoyo para escribir ese comentario está la doctora Marta Teodorou, que hicieron un muy lindo trabajo, les recomiendo que lo lean en profundidad, que analizan el contexto latinoamericano en función de cada uno de estos ítems.
la relevancia del problema sanitario, efectos deseados, no deseados, certeza de la evidencia, balance de los efectos, costo-efectividad, equidad, aceptabilidad y factibilidad de que se implementen las recomendaciones de la guía en tu contexto, ¿no? La aceptabilidad que podrían tener los profesionales y los pacientes, la equidad, que haya posibilidades de que sea justo el acceso a ese tipo de tratamientos en la sociedad, que no haya inequidad en la posibilidad de acceder a los tratamientos, bueno, costo-efectividad por supuesto, balance de los efectos, la certeza de la evidencia, efectos deseados, bueno, todo esto que está analizado para proponer la recomendación, pero está analizado en función de la realidad del contexto latinoamericano. Y vamos a tener en cuenta, les voy a comentar algunos de los puntos que me parecieron interesantes, puntos nada más y terminamos, de lo que plantea el comentario de la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia, que sobre el problema sanitario dice que los estudios poblacionales sobre prevalencia en Latinoamérica son muy limitados. En el contexto latinoamericano, donde más de la mitad de su población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, siguen existiendo desigualdades e injusticias en la calidad de la educación, el desarrollo socioeconómico y en el acceso a los servicios de salud. Este es el punto que más nos importaría, en especial en los relacionados a la salud oral. En cuanto al costo-efectividad, otro factor agravante en la región, que en muchos países los insumos y productos necesarios para los tratamientos periodontales no se producen localmente, lo que obliga a la importación de los mismos. Esta situación convierte a los tratamientos en procedimientos muy costosos o definitivamente inalcanzables por parte de la población. Y esto conduciría tal vez, una inequidad mayor, dice, dado que las intervenciones evaluadas en esta guía de práctica clínica deben en la mayoría de los países ser asumidas económicamente por el paciente, no estar incluidas en los sistemas de atención sanitaria pública. Si las intervenciones recomendadas tienen un costo significativamente mayor a las hasta ahora utilizadas, digamos, podría esperarse un aumento de la inequidad. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla, los voy a mirar un minutito, ahí está. Y la propuesta es que ustedes tengan a mano la guía para el jueves, como para que podamos debatir un poquito y por ahí leer algunas de las preguntas que nos resulten más relevantes o más controversiales, o que podamos ver que todas las podemos adoptar tal cual son, o tendríamos que adaptarlas a nuestra realidad, más que nada cuando hablamos con nuestros alumnos y formamos a los especialistas. Bueno, nos vemos el jueves. Chau, chau, que estén muy bien.